Es que abran sus Biblias antes de orar. En Mateo capítulo 24 y vamos a leer del 37 al 39. Unas palabras que el Señor Jesucristo dio en el sermón profético. Y cuando yo leí estas palabras, dije, no hay advertencia para la segunda venida del Señor. Y esa era mi creencia. Yo así lo definía, de que no hay advertencia para la segunda venida del Señor. Si leemos allí, fíjense cómo dice, pero cuando estudiamos el libro de Apocalipsis que empezó este año, encontramos de que todas esas advertencias ya estaban dadas desde el Antiguo Testamento. Ya estaban puestas allí. Nomás se tienen que ir cumpliendo poco a poco cada una de ellas. Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39, dice así. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llovió todo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Acompáñenme en una oración. Santísimo Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. El que te habla, Señor, te pide de tu Espíritu, Señor. Que no hable palabra de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos vas a enseñar hoy en estos días, Señor. Y que vayamos, Señor, poniéndolo por obra, Señor. Que se nos quede en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos enseñar a las gentes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando yo leí este texto, yo decía, la venida de Jesucristo va a ser como un día como hoy, como fue ayer, como va a ser mañana. Y el título de esta predicación le puse, hoy un día menos que ayer. Mañana va a ser un día menos que hoy para la venida de Cristo. Cristo va a venir, es eminente, no podemos pararlo. Eso va a suceder, hermanos. Eso va a pasar. Pero cuando llegamos a estudiar el libro de Apocalipsis, que algunos de nosotros que estuvimos viniendo recordamos que fue el hermano Rogelio el que lo dio, nos enseña muchas profecías que aparecen en el Antiguo Testamento, unas cumplidas, otras no cumplidas y otras que están por cumplirse. Y todo eso que les dice aquí el Señor Jesucristo, parece que no hay advertencia. Ahorita vamos a leer otro texto donde dice que Jesucristo vendrá como el ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? No avisa, llega, pero ya está todo escrito. Y antes de este estudio de Apocalipsis, para mí yo estaba como todo el mundo, atento al reloj profético. ¿Sí saben cuál es el reloj profético? Israel. Para mí dejó de funcionar. Para mí, Israel, ese reloj, es un reloj de cumplimiento. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en la mañana llegué y estaba esperando que el reloj diera el tiempo del cumplimiento que yo me tenía que parar aquí. Y el reloj lo dio. No hubo nada que parara de que yo me parara aquí a predicar hoy. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir. Es la voluntad de Dios. Todo lo que está escrito en este libro es la voluntad de Dios. Ezequiel menciona unos países.
Esos países es Gog y Magog. Se cree que es Rusia y China. ¿Sabían ustedes ahorita que Rusia y China están en quiebra? ¿Saben por qué? Porque Rusia empezó la guerra de Ucrania. Este año, si no me equivoco, este año o al principios del año pasado que se iba a terminar, fue el ataque a Rusia por Hamás, a Israel por Hamás. Y nadie se imaginaba que iba a suceder eso. ¿Dónde está escrito aquí en la Biblia? ¿Dónde dice que Hamás iba a atacar a Israel? No lo menciona, pero hay profecías que se tienen que interpretar. La profecía en la iglesia de Dios se interpreta de varias maneras. Una de las formas que nos enseñó el libro de Apocalipsis es esta que tengo aquí, una hoja que nos dieron, donde dice así. Una de las formas es preterista, histórica, futurista, idealista. Esos son, aquí explica de qué se trata. Son 4 formas que la iglesia de Dios utiliza para estudiar la profecía. Aparte que nosotros, la iglesia de Dios y los que nos paramos aquí, utilizamos la profecía, se puede aplicar presente, pasado y futuro. Hay cosas en Apocalipsis que ya se vencieron, ya se cumplieron. Hay cosas en Apocalipsis que están cumpliéndose. Hay cosas en Apocalipsis que se van a cumplir. Ahorita voy a darles unos textos donde profetas hablaron en aquel entonces y ahorita se están cumpliendo. Israel, cuando entró este hombre que fue electo, que ya fue presidente de nosotros, pararon de pelear. Rusia paró de pelear. Están esperando qué va a suceder cuando este hombre tome la posición. China está esperanzado. Ya hubo una junta entre el presidente de China y este hombre que va a entrar de presidente en nuestro país, para que le ayude a salir de esa situación económica en la que está. Le va a vender grano, le va a vender maíz, le va a vender hierro. Pero Estados Unidos ya tiene su manera para controlar a China. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué es lo que tiene que suceder esto? Vamos a entrar un poquito en política, entender estas cosas. Rusia ataca a Ucrania porque Ucrania es la puerta para que entre la economía europea y de acá del occidente a Asia y ellos controlar todo eso. La otra puerta está cerrada, que es Japón. Esa completamente está cerrada, no pueden entrar por allí, no puede hacer nada porque Japón es aliado de Estados Unidos económicamente. Estados Unidos hizo a Japón un imperio industrial. Por ese lado no pueden entrar. Ahorita, otro de los problemas que hay es que Corea del Norte presenta en la televisión una riqueza que no tiene. Presenta armamento nuclear que no lo va a utilizar para nada, pero ahorita está presentando que es un país poderoso en armamento nuclear. Por andar gastando en todo eso, el pueblo está en la ruina, no tiene ni para darle de comer a la gente. Le pidió a Rusia que le ayudara como le ayudó en el 53, 54 que terminó la guerra de Corea, y le ayudó con grano, con comida, con cosas, le ayudó con ropa, le ayudó con todo y lo establecieron. Ahorita no me le está dando grano, pero le dijo Rusia, mándame soldados para poder yo pelear con Ucrania. ¿Saben qué están haciendo estos soldados coreanos? Desiertan, se van.
La gente se está saliendo de Corea hacia Corea del Sur, hacia los países cercanos, arriesgando su vida de que los maten porque no hay que comer. Otro de los problemas que acaba de suceder hace como un mes y medio atrás, Siria, el que era el dictador, entregó a los que estaban allí, los terroristas que estaban allí, entregó el país. ¿Saben ustedes qué es esto? Hombres llorando con sus hijos aquí porque ya no les pertenecen a ellos. Sus casas, su dinero, lo que ellos tenían ya no les pertenecen. Ya es de los terroristas. A la hora que quieran los terroristas los pueden echar para afuera. Pueden tomar sus hijos y meterlos en las líneas de ataque que tienen los terroristas. Todo esto está pasando en aquella parte y dice el Señor Jesucristo en el sermón profético: oirás de rumores de guerras, oirás que se levantará nación contra nación. Aquí nosotros en América, ¿oímos de rumores de guerras entre nosotros? No, todo se está escuchando en aquella parte del mundo. Y parece que no es nada, parece que no es parte de la profecía. En Ezequiel dice que esos países iban a debilitar y se están debilitando esos países. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos preocupamos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en el 25? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar cuando este hombre entre de presidente? Y ahorita quiero que sepan que mucha parte del mundo está paralizada económicamente. No hacen ningún trato con ningún país y ninguna compañías hacen tratos con otras compañías que no pertenecen a Estados Unidos porque están esperando qué es lo que va a suceder cuando este hombre tome el poder. Pero que tiene que ver con la iglesia de Dios. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, el versículo 8. Y dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miren a vuestros sueños que soñáis. A veces vienen y nos dicen: no es cierto que está sucediendo esto, no es cierto que está sucediendo aquello. A veces el mundo habla de cosas que quiere poner algo muy hermoso. En la mañana que estábamos ahí comiendo, estábamos hablando de lo que este hombre quiere hacer aquí en Estados Unidos. Quiere volver a poner la Biblia en las escuelas, que se haga oración en las escuelas. Quiere volver que se haga oración en el Congreso. Quiere que se vuelva a poner la Blue Law, pero quiere que la pongan todo el día. Ahorita están debatiendo las compañías que venden licor y cerveza porque van a perder millones, porque en ese día no se va a vender. ¿Saben por qué no se va a vender? ¿Saben por qué están peleando? ¿Saben por qué ganan tanto dinero? Porque el viernes y el sábado se la pasan tomando las gentes y tienen que prepararse para ir a trabajar el lunes. Pero no va a haber de dónde comprar, de dónde esto, dónde voy a ir a comprar cerveza, dónde voy a ir a esto. Van a perder dinero. Y están peleando eso. Pero, ¿qué es lo que él trae en mente? Trae muchas cosas en mente que va a perjudicar a las naciones, va a perjudicar al mundo. Pero está presentando algo
que aparentemente es de Dios. Dice el Señor Jesucristo, mirad que nadie os engañe. Miren lo que dice el versículo 11 y 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar a fin de que esperéis. Entonces me invocaréis, oiré y oiré a mí y oirán a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Saben quién es ese? ¿Saben quiénes son estos? Somos todos ustedes, somos nosotros, es la iglesia de Dios. Fíjense desde cuándo estaba bautizada la iglesia de Dios. Y todavía no venía Jesucristo para fundar la iglesia de Dios. Son profecías que están escritas, que se están cumpliendo en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que venir. En la mañana lo que estudiábamos era un caos lo que estaba sucediendo cuando el Señor Jesucristo nació. 44 años antes de que Cristo naciera ya había empezado este caos. ¿Para qué? Para que se fueran acomodando las cosas. Así hace Dios las cosas, así trabaja Dios las cosas y hace Dios las cosas. Para que cada uno de nosotros nos vamos acomodando de la manera que el Señor quiere. Pasa aquello que dan la orden de que tiene que ir cada persona a su origen del lugar para poderse empadronar, para que se cumpliera la profecía de que Cristo iba a nacer. ¿En dónde, hermanos? En Belén, allí. Ahora, todo esto tiene que suceder. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía y Cristo pueda venir. Les estoy dando ahorita profecías del Antiguo Testamento que se van a cumplir en nuestros días. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que va a decir, qué es lo que nos está diciendo Pablo, qué tiene que suceder para que pueda venir Cristo. Daniel. Capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 4 y luego vamos a leer el versículo 8 y 9. Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicarse la ciencia. Cuando yo estaba joven, que estaba en la escuela, decía yo, en los últimos 100 años se han inventado miles de cosas. El tren, el avión, el teléfono, la electricidad, el carro, la gasolina. Todas esas cosas salieron casi una tras otra. Pero yo no agarraba la Biblia. Esta Biblia que yo estoy usando ahorita me la entregaron mis padres cuando tenía 14 años. Me llevaron a la iglesia de Dios en la Central de Juárez y allí me la entregaron. Pero yo no la abría. Hoy en día me dicen mis hijos, cómprese otra. No me hallo con otra Biblia. Porque yo tengo marcado aquí todo, yo tengo todo para dónde irme, yo sé cómo manejar esta Biblia. Yo agarro otra Biblia y no sé qué hacer con ella, no sé cómo manejarla, no sé dónde están las palabras, no sé dónde están los textos. A veces me dice mi esposa, ¿ya estás listo con la predicación? Ya. Pero pues si no te he visto que la agarres, pues ya. Porque sé por dónde voy, sé qué es lo que tengo que, dónde están, sé dónde la he movido para todos lados. Pero yo no había leído estas palabras cuando era joven.
se multiplicará la ciencia. ¿Se ha multiplicado la ciencia hoy en nuestros días? Uno de los ejemplos simples que le puedo dar es el teléfono. Desapareció aquellos hombres que mandaban mensaje, el telégrafo. ¿Por qué? Porque podemos mandar mensaje desde el celular. Se ha multiplicado la ciencia. Y lo dice el 8 y 9. Y oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿qué será del cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. ¿Estamos llegando al tiempo del cumplimiento? ¿Se están cumpliendo las cosas conforme está en las Escrituras? Sí, hermanos. Sí se están cumpliendo. Está llegando el tiempo del cumplimiento, porque Cristo está a las puertas. Cristo está por venir, pero se tiene que cumplir todo. Todo se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque aquí está escrito. En el Antiguo Testamento. Por eso yo cuando empiezo a entender el libro de Apocalipsis y digo, yo estaba equivocado. Está escrito de cómo va a ser la venida de Cristo Jesús. Pero ahí dice que como estaban bebiendo y comiendo y dándose en casamiento cuando no entra la arca y les llegó el diluvio, que pues no hay ninguna señal. Es un día tranquilo como cualquier otro. Pero no escudriñamos las Escrituras. No buscamos qué es lo que dice la palabra de Dios para poder entender nosotros cuándo se están cumpliendo las cosas. ¿Cuándo es cuando está llegando la venida del Hijo del Hombre? Santiago. Y quiero que sepan, hermanos, que aquí es donde voy a entrar, es donde voy a meter a la iglesia ya. ¿Qué tiene que ver todo esto con la iglesia de Dios? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Aquí con Santiago es donde voy a que la iglesia llegue a entender qué tiene que ver todo esto que les hablé de las profecías de la venida de Cristo, qué tiene que ver ahora con nosotros. Santiago, capítulo 4, versículo 13 y 14. Santiago capítulo 4, versículo 13 y 14. Es ahora los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y compraremos, mercadearemos y ganaremos. Y lo dice el 14. No sabéis lo que será de mañana, porque es vuestra vida ciertamente un vapor que se aparece por un paso del tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es lo que hace el hombre? Tengo que decir lo que voy a decir ahorita, hermanos. La semana pasada, les estoy diciendo el sábado pasado, ¿qué andaba haciendo la gente? Comprando y mercando. Era lo que andaban haciendo la gente. Afanándose. Dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Por qué te afanas el día de mañana? Si el día de mañana trae su afán. ¿Por qué me afano
de lo que trae el 25. Si el 25 trae su afán, ¿por qué me voy a afanar? ¿Por qué voy a estar preocupado de lo que va a venir en el 25? ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Ustedes creen que va a dejar que nos pase algo a la iglesia de Dios? A los que estamos escondidos en Él. Porque así dice las Escrituras, que estamos escondidos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro hacedor. Él es el que nos sostiene. Aquí dice que tendremos muy poco, que somos con un poco de tiempo, que somos como el vapor. Ahorita vamos a leer ese texto donde dice que somos como el vapor. Así como cuando esté hirviendo los frijoles y sale el vapor y ve usted el vapor y de repente ya, así es nuestra vida. Por eso el Señor dice, cuando entrega aquellos talentos, le dice a aquel hombre, te entregué 5 talentos, ¿qué hiciste con ellos? Le dice, me lo diste, yo los multipliqué, los hice 10. Buen siervo, en poco me serviste, en mucho te pondré. ¿Saben qué quiere decir eso? Es un vapor nuestra vida en lo que le servimos al Señor. ¿Sabe en qué nos va a poner Él? En una vida eterna. Dice que Él viene a dar vida y vida en abundancia. A eso vino Él, a darnos vida y vida en abundancia. Romanos. Capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25. Miren lo que dice aquí. Y aquí es donde no quiero que se vayan a ofender, hermanos, pero es la verdad. A ellos se los estuvo diciendo Pablo, a la iglesia de Dios que está en Roma. ¿Por qué? Porque también tenían ellos preguntas. Así como le preguntaron al Señor Jesucristo en aquel entonces los apóstoles, dinos cómo será tu venida. Porque ellos querían saber, había incertidumbre, querían conocer cómo iba a ser la venida, su segunda venida. Y también nosotros queremos saber. Cuando le preguntan a aquellos hombres que iban camino a Maús sin darse cuenta que era Él, nosotros pensamos que este era el que iba a unificar el pueblo. Y no sabían que era el mismo Jesucristo el que iba caminando con ellos. Eran de los 70 que andaban con Él, de los discípulos, de los que habían arrimado los apóstoles. Esa es la diferencia entre discípulos y apóstoles. Cuando va al mar de Galilea le preguntan, ¿cuándo vas a unificar el pueblo? Y Él les dice, no es bueno a ustedes saber estos sazones, que solamente son del Padre. Miren lo que dice Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sea acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No seamos arrogantes. ¿Qué quiere decir arrogantes? Orgullosos. Si quiere que me ruegue, si no, pues al cabo de todas maneras, hay tiempo. ¿Hay tiempo? ¿Tenemos tiempo? Hoy se le tiene que decir a las personas, esto es lo que está sucediendo.
ahí está la puerta. Son dos puertas, la ancha y la angosta. Son dos caminos, el ancho y el angosto. Son dos cosas y el Señor les dijo a Israel: está la vida, está la muerte, te sugiero que escojas la vida. Así le dijo el Señor a Israel. A nosotros nos pone dos puertas y nos pone dos caminos. Y nos dice cuál es el ancho y cuál es el angosto. Dice, no quiero que ignores este misterio. ¿Cuál es el misterio? Lo que le fue negado a Israel, para que ustedes entraran, para que nosotros estuviéramos aquí sentados escuchando la palabra de Dios y no la palabra de Huitzilopochtli, porque somos descendientes de esas tribus aztecas que formaron México. Todo eso quedó atrás, todo eso quedó fuera de nosotros, porque ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser hasta que Él aparezca. Lo acabamos de decir ahorita. Dice, porque hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seas acerca de vosotros mismos arrogantes. En el endurecimiento, en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Saben qué es eso? La plenitud de los gentiles. Hasta que se haya predicado el evangelio en todo el mundo. Hasta entonces va a venir Cristo. Mientras no. Ahí está Él esperando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hay lugares en las Amazonas donde no ha pisado el hombre actual. Todavía falta muchos lugares donde tiene que el hombre llegar y predicar el evangelio. Pero nos pedimos la ayuda aquí y nos negamos a ayudar. Nos negamos a prestar nuestros servicios. Tenemos unos eventos que cuando menos pensemos ya están encima de nosotros. La cena del Señor, ahorita la hermana se levantó diciendo que la femenil tiene que traer un canto para prepararse. ¿Por qué? Porque ya está a la vuelta de la esquina la cena del Señor. Y dirán ustedes, pues si todavía no entramos ni en enero. Faltan 3 días para que entre enero. Pero cuando menos pensemos, ya estamos en la cena del Señor. Y a veces ni acabamos a ensayar el canto que vamos a presentar al Señor. La trimestral es hasta septiembre. Todavía falta hasta septiembre. Pero quiero que sepan. Y no es por exagerar, hermanos. El tiempo se está yendo rápido. Que en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en septiembre. ¿Qué va a suceder? Hermano, nos ayuda con esto. Hermano, es que no voy a poder, es que no voy a esto. Estamos siendo arrogantes. Dispénsenme, hermanos, que se los diga, pero tengo que decirlo. Que no seamos arrogantes. Aquí está diciendo Pablo. Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Roma. Y ahora lo está diciendo a la iglesia de Sparks. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 2 al 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 6. Dice, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Todavía oigo que están ojeando. Voy a esperarme a que terminen que lo encuentren para leerlo todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos?
Dice, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando dijeren paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos la destrucción de repente, como los dolores de la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que en aquel día no os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de noche ni de las tinieblas. Por tanto, no duermas como los demás, antes velad y seamos sobrios. Dice, porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá como un ladrón la noche, sin advertencia. Como se los había dicho, como decía el primer versículo que leí, no hay advertencia, pero ya estaba escrito desde cuándo. ¿Quién es el ladrón? ¿A quién menciona la Biblia como ladrón? Al diablo. ¿No está el diablo ya actuando desde Génesis? ¿Qué hizo que Adán y Eva pecaran? Ya está advertido todo. Ya sabemos quiénes son. Y todavía estamos esperando, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? En vez de preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? En vez de estarnos preocupando qué va a venir mañana, qué va a venir el año que entra. ¿Cómo voy a recibir la cena que viene en el 2025? ¿Cómo voy a presentarme en la cena? Y no estoy refiriéndome cómo voy a venir vestido, cómo voy a venir de mi corazón, de mis sentimientos, de mi espiritualidad. ¿Cómo voy a llegar a tomar la cena? En lo que tengo en los años, en la iglesia que he tomado la cena, he visto hermanos que no la toman, que porque dicen que vienen mal. Quiero que sepan, hermanos, que es cuando más la debemos de tomar. ¿Por qué? Porque andamos mal. Por eso, es cuando más debemos de llegar y decir, yo la quiero tomar, yo voy a hacer esto, voy a empezar de nuevo, voy a entregarme al Señor, ahora sí, en espíritu y en verdad, porque eso es lo que había profetizado Daniel. Joel lo había profetizado también. Y le dice el Señor Jesucristo a aquella mujer que estaba en el pozo, porque ahora es y hoy es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esos somos nosotros, hermanos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aquel día, para que aquel día no los sobrecoja como ladrón. No estamos en tinieblas, somos hijos de luz. Ahorita vamos a leer un texto donde dice que caminemos de día para que no trompecemos. Somos hijos de luz. No podemos creer que hay un edificio muy grande allá, que cuando yo me muera yo me voy a ir a ese lugar donde hay muchas habitaciones. No, hermanos, yo no voy a ir al cielo a morar con el Señor. Ni tampoco si me porto mal me voy a ir al infierno. Yo tampoco soy de los que creo de que ya Cristo hizo todo por mí. Yo no tengo que reunirme en la iglesia. Yo no tengo que andar haciendo cosas porque ya Cristo hizo todo por mí. Esa es mentira. El Señor Jesucristo vino y nos dijo qué tenemos que hacer. Y Él mismo dijo, no lo digo yo ni lo hablo de mí, lo hablo de mi Padre. Él lo mandó que nos dijera todas estas cosas a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos salvos y estemos con Él en la eternidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escudriña las Escrituras, porque parece que en ellas encontrarás la vida eterna. Colosenses.
Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías vanas, sutilezas según las tradiciones de los hombres. Dice, conforme a los elementos del mundo y no según. ¿A quién? A Cristo. Todas esas cosas que les mencioné yo ahorita son del mundo, no son de Cristo. Lo que es de Cristo aquí está. Y lo tenemos que entender. Dice, no seáis engañados de falsas sutilezas, falsas doctrinas, cosas malas, mentiras, doctrinas de demonios. Vengan, toquen el manto, vengan a agarrar poquito aceite ungido y verán cómo les va a cambiar la vida. Y están así llenas las iglesias. Vengan a agarrar un pedazo de la cruz de Cristo, donde fue crucificado. Les aseguro que esa cruz ya no existe. Y ahí va la gente, engañados. ¿Por qué? Mirad que nadie nos engañe por filosofías vanas, sutilezas. Tengo que decirles esto, hermanos, porque es mi responsabilidad pararme aquí. Porque yo no quiero que a mí el Señor me vaya a decir, ¿por qué no les enseñaste esto? Que quiere decir que tú lo entendiste, tú lo vistes, tú lo comprendiste, pero no se los enseñaste por no ofenderlos. No quiero ofenderlos, hermanos, quiero que se abra el entendimiento y sepan que no podemos estar aceptando cosas del mundo, porque perdemos nuestra espiritualidad, perdemos nuestra salvación. No quiero que les voy a hacer una pregunta. Ahorita me ven predicando aquí, y si no me ven en el reino, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pensar de mí? Si ahí estaba el hermano predicando, ahí estaba diciéndonos que no fuéramos a creer en cosas falsas, porque íbamos a perder la salvación y él la perdió. ¿Por qué? Por no decirles a ustedes lo que está escrito aquí. Miren lo que dice allí mismo, allí en un ladito. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ahí en un ladito luego lo está. Dice, la palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia, en toda sabiduría, enseñados y exhortados los unos a los otros, con salmos, himnos, canciones espirituales con gracia, cantando vuestros corazones, ¿a quién? Al Señor. No me voy a enojar porque me llaman la atención si me ven que ando mal, porque sé que me están amando. Sé que ustedes quieren que yo entre a la salvación si me ven que yo ando haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos unos a otros. Dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y si yo no le llamo la atención, hermanos, no lo estoy amando. Porque voy a poner este dicho vulgar que dice, y dispénsenme, hermanos, este dicho vulgar porque no hay otra manera de cómo explicarlo. ¿Entre más burros, más solotes? No, hermanos. Hay para todos. La salvación es para millones y millones y millones de gentes. Juan
capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 9. Y dice, y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropezará, porque ve la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Y si andamos de día, no vamos a tropezar. Pero si ando de noche, dispénseme hermanos, pero yo sé que está un poquito duro. Pero sí, hermano, es que el velo no salva. ¿Es verdad eso? Está escrito aquí que la mujer tiene que taparse la cabeza. Y si está escrito aquí, es porque hay autoridad. La palabra de Dios es viva, aquí está hablada. Y tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando. ¿Cómo voy a presentarme? ¿Cómo voy a estar delante de Dios todo el año que viene? Todos tenemos nuestras debilidades, también yo las tengo. No somos perfectos. Vuelvo a repetir esta frase. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Yo pregunté una vez, ¿por qué David, si andaba conforme al corazón de Dios, por qué pecó? Porque no podía ser perfecto. Por esa simple razón pecó, porque no podía ser perfecto. Él fue perdonado, puesto que aquel hombre, aunque sabía que Jesucristo era descendiente de David, aquel hombre pregunta y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aquel hombre ciego. ¿Por qué no dijo, Jesús, hijo del Altísimo, ten misericordia de mí? Pero habla de David, quiere decir que David fue perdonado. Cuando Dios le dice a Salomón que iba a dividir el reino, le dice, por amor a tu padre, no lo voy a dividir ahorita que estás vivo. Voy a dividir el reino por lo que hiciste. Él pecó poniéndole altares a sus mujeres, de dioses paganos. Y le dijo, no voy a dividir el reino hasta que tú mueras por amor a tu padre. ¿Lo perdonó? Sí, porque no podía ser perfecto. No somos perfectos, pero vamos a llegar a ese punto donde vamos a ser casi igual que nuestro Dios. Colosenses, ahí otra vez para atrás, a Colosenses capítulo 3. La iglesia de Colosa estaba en las mismas condiciones. Sí, quiero que sepan esto, hermanos, que las cartas paulinas, yo las he leído todas, yo encontré que los problemas que tiene las cartas paulinas, las iglesias que están aquí, la iglesia de Colosa, la iglesia de Roma, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Efesios, tenían los mismos problemas que tenemos nosotros hoy. En eso se dan cuenta de que esta es la verdadera iglesia de Dios. ¿Saben por qué? Porque esta es la iglesia que el diablo quiere,
y no la puede tener. Aquí está entre nosotros. Es el que no falta, ese no falta para nada, porque dice que nos acusa delante de Él. Miren lo que dice aquí. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entraña de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, y lo dice, sufriendo los unos a los otros, perdonándolos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja de otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Fíjense lo que nos está diciendo Pablo. ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debo de presentarme durante todo el año delante del Señor? ¿De qué me tengo que preocupar yo? No me voy a preocupar de lo que está pasando en el mundo porque eso va a suceder. Eso va a pasar y yo no puedo hacer nada. Y tiene que suceder para que Cristo venga. Tiene que pasar. Pero para yo poder estar en el reino, ¿qué tengo que hacer? Perdonar a mi hermano. ¿Cuántas veces, hermanos? Dice 70 veces 7. ¿Cómo voy a presentarme a mi hermano si le voy a llamar la atención? Con amor, con misericordia, que mis palabras sean sazonadas con sal, con sabiduría. Voy a terminar con esta parábola. Era un joven que su padre había muerto. Y allá donde vivía, la costumbre era de que el padre iba y levantaba la leña. Este joven iba y levantaba la leña. Y había unos hombres allí que lo hacían cargar la leña de ellos. Un día los leñadores dejaron mucha leña para levantar. Y los bultos de leña eran grandes. Y aquel joven decía, ¿cómo voy a cargar esto? Llega un leñador y le dice, yo lo cargo por él. Los hombres era la vida. La leña eran los problemas, los pecados. Y el leñador era Cristo, que iba a cargar todos sus pecados por él. Hermanos, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahorita que pase el hermano a orar, el que quiera pasar al frente, pase, hermanos, sin temor. Pase y ofrézcale lo que trae en su corazón al Señor. Que el Señor los bendiga.